Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Sí, por fin la tenemos con nosotros. Es la Biblia Herencia Reformada, Reina Valera 60, así que ya la tenemos aquí de Editorial Poema. Vamos a disfrutarla, vamos a ver todo su contenido, vamos a edificarnos con cada una de sus herramientas. Así que si querés ver este video, ¡comencemos! Y así es, es la Biblia Herencia Reformada, la tenemos entre nosotros, tardó en llegar aquí a la Argentina en la reposición, así que por eso ahora hace unos días llegó a nosotros y ya tenemos aquí la que es versión en formato de tapa dura, pasta dura como dicen en Centroamérica. Aquí la tenemos, fíjense, más o menos las medidas son 24,5 por 17 de ancho por 4 centímetros de lomo. Tenemos nosotros la versión de tapa dura, pero aquí les muestro la versión de lo que es la tapa de símil cuero para que puedan ver la calidad, como todas las Biblias de estudio que son de calidad símil cuero y son extraordinarias. En este caso, la Biblia de tapa dura viene con un envoltorio aquí, un cobertor de papel e ilustración en 300 gramos, muy bonito, y la Biblia queda aquí, en lo que es simplemente el formato, miren lo que es, el formato de lo que es la tapa que dice Herencia Reformada, y luego tiene una frase en el lomo que dice para la familia y el estudio devocional. Y de eso se trata la Biblia Herencia Reformada. En sí es una Biblia bastante sencilla en cuanto al formato. Todo en su interior tiene todo a un solo color, es negro con hoja bien blanca, se lee muy bien. En principio, los que han diseñado y planificado esta Biblia la presentan como una Biblia de estudio para alimentar nuestra alma. Contiene pensamientos para la familia y el estudio devocional en cada capítulo. 36 artículos acerca de cómo vivir una vida cristiana, una guía sobre cómo experimentar las verdades de la Biblia. También es presentada como una Biblia de estudio para alimentar nuestra mente. Miles de notas de estudio con referencias cruzadas integradas, introducciones a cada sección y a cada libro de la Biblia, texto bíblico clásico con explicaciones de palabras difíciles, más de 50 artículos sobre las enseñanzas claves del cristianismo e incluye también un plan de lectura de la Biblia para todo el año. Y en tercer lugar, se la presenta como una Biblia de estudio para descubrir nuestras raíces en la vida cristiana a lo largo de la historia, conteniendo un panorama de los 20 siglos de la historia de la Iglesia, además de los credos antiguos, confesiones y catecismos con introducciones. Ahora, el catecismo es una exposición de verdades doctrinales a través de un formato de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y su respuesta. Y así lo vamos a ver que está al final de la Biblia de Herencia Reformada. Ya sé que muchos nos están pidiendo la reseña de la Biblia de la Reforma, pero les vuelvo a decir, no se puede conseguir en Argentina, tenemos algunos problemas con eso porque no está llegando a Argentina, pero en cuanto llegue, ya saben, vamos a estar aquí responsablemente haciendo la reseña completa de la Biblia de la Reforma, la completa de Sproul. Así que vamos para adelante con eso y mientras tanto que llega, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Para qué? Para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos subiendo. En el canal estamos muy activos para bendecir tu vida y bendecir el reino de los cielos en la tierra. Vamos a arrancar con la reseña de esta Biblia de estudio Herencia Reformada. Es una de las Biblias más centradas que he conocido en cuanto a doctrina, por cómo se orienta a investigar, a realmente escudriñar las Escrituras, y no solamente las Escrituras, sino que la Biblia, Herencia Reformada, es un reflejo de eso. Va a hablar de la necesidad de no solamente aprender del cristianismo en base a la Biblia, de lo que la Biblia dice en mi lectura hoy, sino
también nos va a decir a lo largo de todos los 20 siglos del cristianismo, desde la iglesia primitiva hasta hoy, y va a utilizar sus comentarios, va a utilizar toda esa doctrina aprendida sistemáticamente a lo largo de los siglos para comentar la palabra de Dios en versión Reina Valera 60. Entonces vamos a arrancarlo con la Biblia de Estudio de Herencia Reformada y en algunos momentos voy a hacer algunos paréntesis también. Para la familia y el estudio devocional dice esta portada aquí. Damos vuelta a la página y tenemos la tabla de contenido. Y vamos a ver que hay varias herramientas antes de la Biblia, aquí están explícitas, y luego todos los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, para llegar a las ayudas de estudio que están al final de la Biblia. Luego tenemos aquí la lista de artículos dentro del texto. Estos artículos es un manual de teología sistemática. Cada uno de estos artículos va a hablar de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Por eso está muy bueno, porque todos los artículos tienen mucha base bíblica. Ahora, quiero decirte, por ejemplo, en cuanto a cada uno de los listados de las doctrinas, fíjense y prestemos atención a esto. Tiene la doctrina de Dios, con todos estos temas que estoy pasando a propósito despacito para que lo veas, en todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios y las páginas en que se encuentran. Luego tenemos la doctrina de la creación, donde allí ya se habla de todos estos 4 puntos indispensables en la doctrina de la creación. Luego tenemos la doctrina del pecado, con cada uno de esos puntos importantes para entender lo que la palabra de Dios en todo su contexto dice acerca de la doctrina del pecado. Luego tenemos la doctrina de Cristo, ¿sí? Y ahí habla de todo lo que se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde lo que son los pactos. Por eso esta Biblia está más orientada a la teología del pacto, más que a una teología dispensacionalista, porque Dios es un Dios de pacto, pero es bastante centrada en la interpretación del contexto bíblico. Luego todo lo que tiene que ver con la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, la muerte y el reino de Cristo. Ahora, fíjense que aparece aquí la doctrina de la salvación también. Y aquí están todos estos temas que va a tratar en todos los artículos que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Ahora verán, voy a volver un poquito atrás, que incluye el tema del Espíritu Santo, que es el punto número 3, e incluye el anteúltimo punto que tiene que ver con la guerra espiritual. Estuve leyendo esos 2 artículos, ¿por qué? Porque a diferencia de la teología bíblica pentecostal, el pentecostalismo y otras ramas muy amplias del pentecostalismo o del protestantismo, para ese lado, para el lado liberal, incluyen muchísima teología del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí lo incluye dentro de la doctrina de la salvación como un punto, un solo artículo, y la guerra espiritual como un solo artículo. ¿Por qué? Porque no le dan mucho énfasis a la necesidad de ahondar en eso, porque ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, todo lo demás es un manjar, te puedo asegurar, es delicias a tu mesa para siempre. O sea, el resto de los artículos que nos llevan siempre a la palabra de Dios, muy pero muy buenos, muy pero muy buenos. La doctrina de la iglesia, con todo lo que tiene que ver con los temas representativos de la iglesia, y la doctrina de las últimas cosas, que tiene que ver con la escatología, todo lo que tiene que ver con el día del Señor, la venida gloriosa del Señor, el infierno, el cielo y Canaán y la herencia. Tenemos aquí la lista alfabética de los libros de la Biblia y abreviaturas adicionales para comprender de qué se tratan algunas palabras y no extender tanto el texto escrito. Aquí tenemos Bienvenido a la Biblia de Estudio, Herencia Reformada para la Familia y el Estudio Devocional. En este artículo nos va a decir específicamente cómo se formó esta Biblia y cuáles son sus herramientas y cómo utilizarlas, que no son muchas, pero son realmente muy buenas. Son como instrumentos y herramientas muy útiles que nos van a llevar a buen puerto, seguramente. Por eso luego vamos a tener otro artículo llamado La Reforma Ayer y Hoy, y allí nos va a recordar la importancia del evento histórico de la Reforma Protestante y todas las enseñanzas que tienen que ver con esto. Y en este tercer artículo que aparece nos va a decir leer la Biblia experiencialmente. O sea, vivir la Biblia, hacerla práctica, no ser solamente oidores ni lectores de la palabra, sino hacedores. Así
de simple, y todo este texto nos va a proporcionar un impulso para poder hacerlo, y luego nos va a dar una serie de 10 consejos para poder meditar correctamente en la palabra de Dios y sobre todo practicarla, que es lo indispensable. Así comienza el Antiguo Testamento y, como bien lo dijimos al principio del video, va a tener una introducción a todas las secciones de la Biblia. Recuerden, es Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y así en el Nuevo Testamento también. En este caso tenemos la introducción al Pentateuco y allí nos va a hablar de todo, pero mucha base bíblica. Toda la introducción al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y así comienza la introducción al libro de Génesis, que en este caso siempre nos va a hablar de la autoría, ¿sí? Y ahí nos manda a la introducción del Pentateuco, porque allí habla de que el autor fue Moisés, el tema, luego el propósito, y dirigiéndonos a un texto bastante extenso para hablarnos del propósito, temas de interpretación que tiene que ver con los temas que se pueden extraer del contenido del libro de Génesis. A lo largo de, miren, verán que tiene una tipografía que ronda alrededor de del número 8, tipografía 8, allí una bastante extenso, y tenemos aquí una sinopsis, que es la contribución del Génesis a la revelación de la redención, y así a lo largo de todos los demás libros siempre van a tener una sinopsis para poder comprender la revelación de la redención a través de ese libro de la Biblia. Todo esto en la introducción, para finalizar la introducción de cada libro con un bosquejo, que en este caso es breve, es conciso, es al punto. Va a hablar de los megatemas y los versículos y pasajes donde se encuentran. Así tenemos el comienzo del libro de Génesis, y vamos a dar la vuelta de página y vamos a ver el contexto de todo el formato que tiene para comprender cómo está dividida la Biblia. Tenemos el formato: 2 columnas a la derecha, ¿sí? Y 2 columnas a la izquierda. Y tenemos debajo una línea negra finita, los 2 columnas del comentario. Lo que sí remarco es que el comentario tiene la letra apenitas más chiquita que las palabras de la Biblia propiamente dicha. Y algo que está muy bueno y que me gustó es que casi todos, pero te digo, no exagero, casi todos los versículos de la Biblia tienen una explicación. O sea, ves aquí los versículos, ves aquí los comentarios, y casi todos tienen algo que decir de ese versículo, lo cual está muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a explicar, realmente nos va a explicar. Y tenemos aquí los cuadros, como les dije, que tienen que ver con estos cuadros explicativos, estos artículos que son este manual de teología sistemática expuestos a lo largo de cada uno de los artículos distribuidos en la palabra de Dios. Aquí tenemos la creación y la gloria de Dios, y así a lo largo de todo el texto. Ahora, nos vamos a encontrar al terminar cada capítulo, pero al terminar cada capítulo de toda la Biblia, y vos me decís, pero con la genealogía, Rodo, ¿dejan una explicación? Sí, totalmente. Siempre en la parte de los comentarios nos vamos a encontrar con un pequeño cuadro en negrita que dice pensamientos para el culto personal y familiar de ese capítulo. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, y así toda la cantidad de capítulos que tiene la Biblia, al finalizar todos tienen un cuadro de pensamientos para explicar y aplicar la palabra de Dios, entendiendo las verdades explícitas en ese capítulo. Y así tenemos todos los artículos distribuidos a lo largo de toda la Biblia. Todo lo podemos ver aquí a lo largo de todo el texto bíblico de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es el Nuevo Testamento, con todo lo que les dije que tiene las introducciones a los libros, alguno con más información, otro con menos información, porque me parece muy bonito que sea una Biblia con mucha base bíblica y doctrinalmente sana. Así llegamos al final del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al final del Antiguo Testamento tenemos este artículo llamado
qué ocurrió entre testamentos. Y allí vamos a ver en todo este contenido de solamente 2 hojas diferentes puntos que van a expresar todo lo que ocurrió en esa época de 400 años entre lo que fue el libro de Malaquías y el libro de Mateo y sus acontecimientos. Allí comienza el Nuevo Testamento, introducción a los Evangelios y a Hechos, que es esta sección del comienzo del Nuevo Testamento. Y allí tenemos la introducción a Mateo, luego todo lo que tiene que ver con el contenido. En este caso, esta Biblia no tiene palabras de Jesús en rojo, no tiene en ningún lugar palabras de Jesús en rojo, pero te digo, es una Biblia muy simple en ese aspecto. Tiene los comentarios que son una joyita, tiene los pensamientos para el culto personal y familiar, tiene las introducciones para los libros, tiene los artículos de teología bíblica y sistemática distribuidos a lo largo de todo el contenido sobre las diferentes doctrinas, y al final nos vamos a encontrar con también el plato fuerte de la propuesta de esta Biblia, herencia reformada. Y me refiero a las ayudas de estudio que va a tener que ver con cómo vivir como cristiano, aplicando y confrontando nuestra carne y haciendo morir nuestra carne a través de una vida espiritual. De eso se trata, ir por ese camino. Así que vamos con los conceptos indispensables para aprender cómo vivir como cristiano. Y ahora nos va a hablar específicamente de la venida de Cristo, también la unión con Cristo. Y son muchos, por eso no puedo quedarme mucho en cada uno. El experimentar la justificación y la adoración, el crecer en la santificación, tener seguridad y perseverar, el leer las Escrituras, el saber por qué y cómo oramos, la adoración y los medios de gracia, la comunión con los creyentes, cómo nos consideramos a nosotros mismos, otro artículo sobre el amor de Dios, otro artículo sobre el temor de Dios y el saber vivir por los 10 mandamientos, el contentamiento piadoso, que esto es una joyita también. El hecho del contentamiento como base de nuestro gozo en el Señor es muy bueno. La abnegación, la humildad. Cómo matar el orgullo. Fíjense, están los dos aquí. Mostramos la hoja, hasta la humildad de un lado y cómo matar el orgullo del otro. Muy bueno, todo con mucha base bíblica. Sobrellevar la crítica, que también es algo, es fundamental en la vida cristiana. Y soportar la aflicción. Nos va a hablar también del abandono espiritual y el huir de la mundanalidad, que son tan importantes en nuestra vida, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, luchar contra la recaída y tener un culto familiar, ser un esposo como Cristo o ser una esposa piadosa, mostrar hospitalidad, criar a los hijos en el Señor, ser un abuelo cristiano, el honrar a tus padres, servir a Dios en el trabajo, usar bien el tiempo de ocio, testificar de Cristo, defender nuestra fe, todo lo que es la apologética y todo lo que significa y lo importante que es estar bien cimentado sobre la roca y defender nuestra fe, enfrentar la enfermedad y la muerte, vivir positivamente para terminar con vivir para la gloria de Dios. Hasta allí todo un compendio que pueden ser, miren, estudios bíblicos, pueden ser llevados a enseñar a otros, a vivirlos yo, meditar en ellos todos los días, ir a la palabra de Dios en base a todos los pasajes que figuran en cada uno de ellos. No son solo palabras humanas, son palabras humanas que nos derivan a ver el concepto bíblico en base a la sana doctrina. Bueno, aquí tenemos 20 siglos de historia de la iglesia y por eso se llama herencia reformada. Nuestra herencia, como les dije al principio, de 20 siglos de cristianismo donde han habido, miren, representantes, movimientos completos que han dado su vida por el Evangelio y que han dejado sana doctrina como una herencia a lo largo de los años para llegar hasta hoy. En toda esta cantidad de páginas, verán que no son solamente 5 o 10 páginas, son casi 180 páginas con esta cantidad de doctrina a lo largo de todos los siglos. ¿Y por qué les digo? Porque nos va a decir lo más importante de los siglos a lo largo de los 20 siglos de historia. Siglo I,
fundamentos apostólicos, que es la doctrina de la iglesia primitiva. Siglo II, la iglesia de mártires y confesores. Siglo III, la persecución y herejía, Orígenes y Tertuliano. El siglo IV, los comienzos del imperio cristiano, que es cuando se convierte, Constantino y hace del cristianismo la religión oficial, y a partir de allí se funda lo que podríamos llamar hoy en día la iglesia apostólica romana, ¿no? La iglesia católica, que significa universal, apostólica y romana. Bueno, allí está. Y lo bueno es que no utiliza mucho espacio, es solamente una hoja, pero hay que leerlo y hay que indagar al respecto. La ciudad de Dios en el siglo V y la ciudad del hombre. Y allí nos va a decir todo, la vida de Agustín y varios personajes que aparecen, que son representantes doctrinales sanos de la iglesia en aquel entonces, ¿no? Siglo VI, Justiniano, Benito y la conversión de los escoceses. Siglo VII, Gregoriano Magno y el surgimiento del Islam. Siglo VIII, la controversia iconoclasta. Siglo IX, lucha por el poder en la iglesia, Ratramno y Godescalco. El siglo X, los años oscuros, y ahí te va a decir por qué son oscuros. Siglo XI, la gran cisma, Anselmo de Canterbury. Siglo número XII, las cruzadas, Abelardo, Lombardo y los valdenses. Siglo XIII, Francisco de Asís y Tomás de Aquino. Siglo XIV, la iglesia de la cautividad de Babilonia y John Wycliffe. Siglo XV, el Renacimiento, Hus, Savonarola y Grote. Siglo XVI, Lutero, Calvino y la Reforma. Siglo XVII, la Reforma de la Iglesia en Inglaterra. Siglo XVIII, el Gran Despertar. Siglo XIX, comienzos de la teología moderna y los edificadores del reino. Y siglo XX, la era de las paradojas. Y si te llama la atención el título, míralo, míralo que va a estar muy bueno. Y luego de todo este compendio de los 20 siglos de historia y de herencia cristiana, nos vamos a encontrar con los credos y confesiones. Esto no lo tiene casi ninguna Biblia, les diré. Credos y confesiones, que es la importancia de las confesiones de fe, el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo atanasio, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, las confesiones de fe de Westminster, el catecismo menor de Westminster, el catecismo mayor de Westminster y la confesión bautista de fe. Todo, a lo largo de todo, miren, le estamos mostrando aquí, todas estas páginas tienen todo lo que tiene que ver con lo que formó parte de los credos a lo largo de la historia. Está bueno para leerlo tranquilo, con un cafecito, con unos mates, lo que somos de Argentina, leerlos tranquilos, cada una de las doctrinas que expusieron, cuáles fueron las bases de su credo, o sea, el conjunto de verdades doctrinales que conforman esa fe, ¿no? En base a lo que enseña la palabra de Dios. Cada uno de ellos relacionándose y exponiéndose a las verdades del Evangelio, trayendo adeptos y también persecución. Así a lo largo de todo el texto. Aquí tenemos el catecismo de Heidelberg y verán que son preguntas y respuestas. Por eso aquí están las preguntas que se hicieron y también las respuestas y su base bíblica para poder exponer la sana doctrina de este catecismo. Y así a lo largo de todo el texto vamos a tener cada uno de estos credos, catecismos y finalmente vamos a llegar a lo que es lee la Biblia en un año, un plan de lectura diaria, día por día, con el texto bíblico, tomando partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Nosotros estamos leyendo la Biblia en un año en el canal, así que si querés aprovecharlo, te dejo aquí el link del video número 1 y arrancá en cualquier parte del año, no hay problema. Podés ir al video 1 y después seguís al 2, al 3, en el día del año en que estés y leamos la Biblia en un año juntos, que es una gran bendición. Y aquí tenemos todo el formato y al concluir el formato de la Biblia en un año, tenemos simplemente una hoja en blanco y termina esta reseña de la Biblia Herencia Reformada, que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Lo han pedido, lo han esperado, les digo.
Tiene mucho que dar para todas las denominaciones. Esta Biblia, herencia reformada, nos apunta a la santidad, a la obediencia, a dar fruto y que ese fruto permanezca y a aferrarnos no solamente a la palabra del Señor, sobre todo que es nuestra roca, sino también a 20 siglos de historia del cristianismo y de doctrina sana que fue expuesta para que nosotros podamos abrazar y amar la palabra de Dios. Por favor, no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! Que Dios los bendiga muchísimo. ¡Chao! Chao, chao.